Al día siguiente, Fumi e Ichinose ya habían pasado casi todos los días del verano trabajando a medio tiempo desde que oficializaron su relación. El protagonista se había dado cuenta de que Fumi estaba buscando ganar más dinero por alguna extraña razón, ya que había estado aceptando una gran cantidad de turnos de trabajo. En cuanto a él, como no tenía planes para ese verano, decidió tomar los mismos turnos que ella para poder permanecer a su lado. De repente, un compañero de trabajo encargado de la cocina le agradeció por el buen desempeño que estaba teniendo y le pidió que nunca renunciara. Ichinose le respondió que agradecía sus palabras y que no debía preocuparse, pues no tenía pensado dejar el trabajo en el corto plazo. Aquella respuesta alegró al cocinero, quien le comentó que tanto él como Fumi parecían ser buenas personas. Por esa razón, decidió darle un consejo, que tuviera cuidado con Nanao. Al escuchar esas palabras, el protagonista le preguntó a qué se refería exactamente. El cocinero le explicó que, por alguna razón, todos parecían adorar a la chica. Sin embargo, después de volverse muy cercanos a ella, terminaban renunciando al trabajo por motivos extraños. Como ya era un veterano en el restaurante, tenía la sensación de que esa niña apestaba a problemas y que le encantaba el drama. Incluso le había comentado sus sospechas al jefe en varias ocasiones, pero este siempre hacía la vista gorda, como si Nanao conociera algunos de sus trapos sucios. Antes de que pudieran seguir hablando, un compañero de trabajo llamó a Ichinose para que atendiera las mesas. Debido a eso, el protagonista se despidió del cocinero y volvió a sus labores. Mientras atendía una mesa, el protagonista no podía dejar de pensar en aquella conversación. Sabía que debía tener cuidado con Nanao. Después de todo, podía ser cierto que estuviera chantajeando de alguna manera al dueño del establecimiento. Durante el trabajo, Fumi se dio cuenta de cómo Ichinose era capaz de atender a todos los clientes y, al mismo tiempo, ayudar a los demás trabajadores sin descuidar sus propias responsabilidades. Impresionada por ello, se acercó a él y le dijo que le parecía increíble la facilidad con la que podía encargarse de tantas cosas a la vez. Ichinose se alegró al escuchar esas palabras de su novia. Sin embargo, en ese momento una mesa llamó a Fumi. Ella acudió de inmediato con una sonrisa para tomarles el pedido y, poco después, se dirigió a otra mesa para servir un vaso de agua a unos clientes, quienes agradecieron el gesto con evidente satisfacción. Tras atenderlos, regresó nuevamente junto al protagonista. Al observar todo aquello, Ichinose se sorprendió. Se dio cuenta de la manera en que Fumi se esforzaba incluso en los detalles más pequeños para satisfacer las necesidades de los clientes. A diferencia de él, que simplemente realizaba su trabajo de manera eficiente, ella procuraba establecer una conexión más cercana con las personas que atendía. Pensando en ello, decidió intentar seguir su ejemplo y mostrarse más familiar con los clientes. Así, comenzó a rellenar vasos de agua y a ofrecer ayuda adicional a algunas mesas. Sin embargo, el resultado fue muy diferente al que esperaba. En lugar de generar la misma comodidad que transmitía Fumi, varias clientas comenzaron a fijarse en él con otras intenciones. Algunas le pidieron su número de teléfono, mientras que otras le preguntaron directamente si tenía novia. Aquella situación tomó por sorpresa a Ichinose, quien únicamente había intentado imitar la amabilidad de Fumi sin imaginar que provocaría una reacción tan distinta. Ichinose solo pudo disculparse con ellas y avisarles que ya tenía novia. Después de decirlo, se retiró rápidamente de la mesa para continuar con su trabajo. Toda la escena fue observada por Fumi, quien no pudo evitar sonrojarse y sentirse feliz al escuchar que Ichinose afirmaba con tanta naturalidad que tenía novia. Sin embargo, no fue la única que presenció el momento. Desde cierta distancia, Nanao también observó atentamente lo ocurrido. Más tarde, durante un descanso en el área destinada a los empleados, Fumi se acercó al protagonista con una expresión alegre y algo avergonzada.
Lo que pasó hace un rato me hizo muy feliz, le confesó. Ichinose la miró confundido. ¿A qué te refieres? Fumi se sonrojó un poco más antes de responder. Cuando ese grupo de chicas intentó ligarte. Les dijiste que ya tenías novia. Es verdad, ¿no? Al comprender finalmente de qué estaba hablando, Ichinose se puso nervioso de inmediato. Lo siento. Lo dije sin pensarlo demasiado. Creí que quizá querías mantener nuestra relación en secreto. Fumi negó rápidamente con la cabeza. No, no es eso. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, por lo que bajó la mirada avergonzada antes de continuar. De hecho, es todo lo contrario. Si pudiera, presumiría ante todo el mundo que estoy contigo. Tras decir aquellas palabras, sus mejillas se pusieron aún más rojas. Sin embargo, poco después una expresión de preocupación apareció en su rostro. Aunque, murmuró mientras levantaba la vista hacia él. ¿Tú sí quieres que nuestra relación sea un secreto? La pregunta tomó por sorpresa a Ichinose, quien no esperaba que Fumi pudiera pensar algo así. El protagonista le aclaró de inmediato que no era así. Aquella respuesta alivió visiblemente a Fumi, quien dejó escapar un pequeño suspiro. Me alegra escucharlo, dijo con una sonrisa tímida. Porque si me hubieras pedido mantener nuestra relación en secreto, probablemente no habría podido dejar de darle vueltas al asunto. Ichinose inclinó ligeramente la cabeza. ¿A qué te refieres? Fumi bajó la mirada por un momento antes de responder. Bueno, habría empezado a pensar cosas raras. Tal vez que quieres estar con otra persona y por eso no quieres que nuestra relación sea pública. O quizá que estás decepcionado de mí como novia y no quieres que los demás sepan que estamos juntos. A medida que hablaba, su voz se volvía cada vez más baja. Era evidente que aquellas inseguridades habían cruzado por su mente más de una vez. Sin embargo, Ichinose negó con firmeza. No deberías atormentarte con pensamientos así. Fumi levantó la vista para mirarlo. Nunca se me ha pasado nada de eso por la cabeza, continuó él. Jamás he pensado en estar con alguien más, y mucho menos estoy decepcionado de ti. Las mejillas de Fumi comenzaron a teñirse de rojo mientras escuchaba sus palabras. Para mí eres la única persona con la que quiero estar. Además, eres todo lo contrario a una decepción. Ichinose hizo una breve pausa antes de continuar. Eres una chica increíblemente encantadora. Amable, trabajadora y siempre te esfuerzas por los demás. Honestamente, no entiendo cómo podrías pensar que estoy decepcionado de ti. Fumi se quedó inmóvil durante unos segundos. Su rostro estaba completamente sonrojado después de escuchar unas palabras tan directas de parte de él. Fumi agradeció aquellas palabras con el rostro completamente sonrojado. Durante unos segundos bajó la mirada, incapaz de ocultar su vergüenza, antes de reunir el valor para hacer una pregunta. ¿Crees que soy rara? Ichinose la observó confundido. ¿Rara? ¿Por qué? Fumi jugueteó nerviosamente con sus dedos antes de responder. Por tener esta clase de pensamientos. Sé que eres una persona sincera y que no harías nada malo. Lo sé perfectamente, pero aún así no puedo evitar pensar demasiado las cosas. Tomó una pequeña pausa antes de continuar. Además, no puedo dejar de imaginar cómo sería decirle a todo el mundo que estamos juntos. Solo pensarlo me emociona muchísimo. Me siento tan feliz que a veces hasta me mareo un poco. Es extraño, pero cada vez que pienso en lo que significa estar enamorada, siento que mi corazón se llena de alegría. Mientras hablaba, una sonrisa suave apareció en su rostro. La atmósfera entre ambos se volvió cálida y romántica. Ichinose la escuchó en silencio antes de responder. Entiendo lo que quieres decir.
La verdad es que yo tampoco había sentido algo así antes. Luego añadió sin pensar demasiado. Ni siquiera cuando estaba con Hanabi. En cuanto las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo que acababa de decir. Lo siento. Se apresuró a aclarar. No intentaba compararte con ella ni nada parecido. Fumi soltó una pequeña risa. Está bien. Entiendo lo que quisiste decir. Aquella respuesta alivió a Ichinose, quien había temido haber arruinado el momento. Sin embargo, Fumi volvió a ponerse nerviosa. Apartó la mirada durante unos segundos antes de hacer una pregunta que parecía llevar un rato rondando por su cabeza. Entonces, ¿has tenido algún contacto con Hanabi recientemente? Su tono intentó sonar casual, pero la ligera tensión en su voz dejaba claro que la respuesta le importaba más de lo que quería admitir. Ichino se negó con la cabeza. No. No he tenido ningún contacto con ella y, para ser sincero, tampoco quiero saber nada de Hanabi. Aquella respuesta dejó a Fumi pensativa. Aunque intentó ocultarlo, su expresión reflejaba cierta curiosidad. Entiendo, respondió. Al notar su reacción, Ichinose la observó con atención. ¿Tienes curiosidad por ella? Fumi se sobresaltó un poco al verse descubierta. Sí, un poco. Solo me gustaría saber cómo es ella realmente. Luego añadió rápidamente, algo nerviosa. Pero no te estoy obligando a hablar de ella. Si no quieres contarme nada, está bien. No te preocupes, respondió Ichinose. Es solo que realmente no tengo mucho que valga la pena decir sobre ella. Mientras lo decía, pensó que lo único que recordaba claramente de Hanabi era su horrible personalidad y lo manipuladora que podía llegar a ser. Al darse cuenta de que su novio se había quedado demasiado pensativo, Fumi decidió formular una pregunta más concreta. Entonces, ¿crees que Hanabi mentía mucho? Ichinose reflexionó durante unos segundos antes de responder. Hanabi estaba obsesionada con la imagen que los demás tenían de ella. Le importaba demasiado ser vista como una buena persona, así que era capaz de hacer cualquier cosa para mantener esa fachada. Si era necesario mentir descaradamente para conservar esa imagen, lo hacía sin dudar. Fumi escuchó en silencio. Además, continuó él, sé que tiene una hermana mayor que es bastante parecida a ella. Las dos tienen personalidades bastante retorcidas. También recuerdo que su padre era extremadamente estricto, así que es posible que su forma de ser estuviera influenciada por la manera en que fue criada. Ichinose guardó silencio un instante antes de agregar. Aunque eso no justifica las cosas que hizo. Solo digo que, viendo el ambiente en el que creció, no me resulta tan extraño que terminara convirtiéndose en alguien así. En cierto modo, era como un monstruo creado por las circunstancias y por sus propias decisiones. Lejos de tranquilizarla, aquellas palabras preocuparon aún más a Fumi. Al notar el cambio en su expresión, Ichinose se dispuso a preguntarle qué le ocurría. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una voz alegre los interrumpió. Vaya, vaya. ¡Qué pareja tan acaramelada! Era Nanao. La chica apareció de repente con una sonrisa juguetona en el rostro. ¿Cambió algo entre ustedes dos desde que comenzaron a salir oficialmente? Preguntó en tono burlón. Además, ¿por qué ninguno de los dos me contó nada? Aquellas palabras hicieron que Fumi se pusiera algo nerviosa. Después de todo, ya consideraba a Nanao una amiga cercana. Sin embargo, para su sorpresa, Nanao simplemente sonrió. De verdad, felicidades a los dos. Ichinose observó la escena en silencio. Aunque él había intentado evitar a Nanao todo lo posible desde hacía tiempo, era evidente que Fumi y ella se habían vuelto mucho más cercanas. Lo que más le llamó la atención fue que, al parecer, Fumi tampoco le había contado que ambos estaban saliendo.
Nanao aprovechó entonces para dirigir su atención hacia él. Aunque debo decir que ahora vas a decepcionar a muchas chicas, comentó con una sonrisa divertida. Después de todo, ya tienes novia. Luego señaló a Fumi de manera exageradamente seria. Pero más te vale no hacerla llorar. Si haces llorar a Fumi, tendrás que responder ante mí. Aquellas palabras fueron dichas en tono de broma, pero por alguna razón Ichinose sintió que detrás de esa sonrisa había algo difícil de interpretar. El protagonista aceptó lo que decía Nanao y trató de retirarse del lugar para continuar con sus asuntos. Sin embargo, ella no lo dejó marcharse tan fácilmente. Espera un momento, dijo con una sonrisa. Antes de que te vayas, tengo algo que decirles. Tanto Ichinose como Fumi la miraron con curiosidad. A partir de hoy ya no podré volver a casa con ustedes. La pareja se quedó sorprendida. Después de todo, ahora son novios oficialmente. Lo más normal es que quieran pasar tiempo juntos y regresar a casa los dos solos. Nanao sonrió con naturalidad. Así que no se preocupen por mí. En serio, felicidades. Tras decir aquello, se despidió con la mano y se marchó alegremente. Más tarde, cuando terminó la jornada laboral, Ichinose regresó a casa junto a Fumi. Durante el camino no pudo evitar recordar las palabras de Nanao. Le sorprendía que realmente hubiera decidido apartarse de manera tan repentina. Aún así, una pequeña sensación de incomodidad permanecía en el fondo de su mente. Sentía que algo era extraño en toda aquella situación, aunque no podía explicar exactamente qué era. Sin embargo, decidió no darle más vueltas al asunto. No tenía sentido atormentarse pensando en ello cuando podía disfrutar de su tiempo junto a Fumi. Mientras caminaban, se dio cuenta de que ella había estado extrañamente distraída durante todo el trayecto. En varias ocasiones pareció perderse en sus pensamientos y apenas reaccionaba a lo que ocurría a su alrededor. Finalmente, Ichinose decidió mencionarlo. «Fumi, ¿te pasa algo? Has estado muy distraída desde que salimos del trabajo». Ella pareció volver en sí al escuchar su voz. Lo siento». Fumi le dedicó una sonrisa algo avergonzada. «Es que he estado pensando en otras cosas». Aunque intentó restarle importancia, era evidente que había algo ocupando gran parte de sus pensamientos. Ichinose, sin saber exactamente qué estaba pasando por la mente de Fumi, decidió apoyarla de la única manera que podía. «Sea lo que sea que estés pensando, quiero que sepas que puedes decírmelo», le dijo con sinceridad. «Y si alguna vez tienes dudas o sospechas sobre mí, quiero que me lo digas de inmediato. Haré todo lo posible para demostrarte mi compromiso. Haré cuanto esté a mi alcance para que puedas confiar en mí». Mientras pronunciaba esas palabras, el protagonista recordó los errores que había cometido en el pasado. No quería repetirlos. Si había aprendido algo de sus experiencias anteriores, era que ignorar los problemas o asumir cosas sin hablarlas solo terminaba dañando a las personas importantes para él. Por otro lado, Fumi se quedó completamente sonrojada al escuchar aquello. Conmovida por sus palabras, se cubrió el rostro con ambas manos. «No puedes decir cosas así». Su voz apenas era un murmullo. Mi corazón va a explotar si sigues hablando de esa manera». Ichinose no pudo evitar sonreír. «¿Tan grave es?». «Sí», respondió ella sin apartar las manos de su rostro. «Me hace muy feliz escucharlo, pero es injusto. Mi corazón tiene un límite de lo que puede soportar». Aprovechando la situación, Ichinose decidió molestarla un poco. «Ya veo. Entonces dejaré de decir esas cosas». La reacción fue inmediata. Fumi bajó lentamente las manos y una expresión de tristeza apareció en su rostro. Al ver aquello, Ichinose soltó una carcajada.
Era una broma. Fumi tardó unos segundos en procesarlo antes de darle un pequeño golpe en el brazo. No juegues conmigo. El golpe apenas tenía fuerza, pero transmitía perfectamente su vergüenza. Entre risas, Ichinose comentó: ahora entiendo por qué a algunas personas les gusta molestar a quienes aman. Es muy divertido ver las expresiones que ponen. Mientras lo decía, se dio cuenta de que quizá tenía un lado más travieso de lo que pensaba. Después de que ambos se tranquilizaran un poco, Ichinose volvió al tema anterior. Pero hablando en serio, ¿qué era lo que te tenía tan distraída hace un rato? Fumi volvió a ponerse nerviosa. ¿Está bien? Supongo que sí te preocupé un poco. Bajó la mirada antes de continuar. Gracias por ser tan amable conmigo. De verdad lo aprecio. Pero tampoco puedo contarte todo cada vez que me siento ansiosa por algo. Luego levantó la vista y le dedicó una sonrisa sincera. Aún así, quiero que sepas algo. Aunque dije cosas extrañas en el trabajo y aunque a veces pienso demasiado las cosas, confío en ti con todo mi corazón. Aquellas palabras sorprendieron gratamente a Ichinose. Fumi. Y también quiero que sepas que, aunque ahora mismo no puedo decirte lo que tengo en mente, no es porque desconfíe de ti. Hizo una breve pausa antes de continuar. Simplemente le prometí a alguien que no lo contaría. Por eso no puedo explicártelo todavía. Ichinose permaneció en silencio unos segundos antes de asentir. Lo entiendo. Luego le sonrió con dulzura. No tienes que obligarte a decirme nada. Cuando llegue el momento y quieras contármelo, estaré aquí para escucharte. Así que no cargues sola con todo. Fumi asintió lentamente. Lo haré. Después de aquello, ambos continuaron caminando tomados de la mano, disfrutando tranquilamente del resto del trayecto. Más tarde, ya de regreso en casa, Ichinose escuchó la vibración de su teléfono móvil. Sacó el celular del bolsillo y revisó la pantalla. Había recibido un mensaje. Al ver el nombre del remitente, se sorprendió. Era Nanao. El mensaje era corto. Necesito hablarte de algo relacionado con Fumi. Pero solo cuando estés solo. El protagonista frunció el ceño. La calidez que había sentido durante todo el camino desapareció de golpe, sustituida por una sensación de inquietud. Sin importar cuánto lo pensara, aquel mensaje no podía significar nada bueno. Y eso solo aumentó su preocupación.